Era una de esas noches donde el aire frío y la ligera brisa hacían que la ciudad pareciera envuelta en un misterio. Caminé hacia el restaurante con una mezcla de nervios y anticipación. Alejandro y yo habíamos hablado mucho antes de esta noche, pero la verdad es que no sabía qué esperar. Había algo en el que siempre me había intrigado, algo que no lograba descifrar. Llegué un poco antes de la hora acordada. El restaurante era cálido y acogedor, con luces tenues y música suave de fondo. Me senté en una mesa cerca de la ventana, donde podía ver a la gente pasar por la calle. Trataba de calmar mis nervios mientras esperaba, jugueteando con mi copa de vino. Entonces, lo vi. Alejandro entró con esa confianza que siempre me había fascinado. Su traje oscuro y su porte seguro lo hacían destacar en la entrada. Cuando me vio, sonrió y caminó hacia mí con paso firme. «Hola, Andrea». «Gracias por venir», me dijo mientras se sentaba frente a mí. «El placer es mío, Alejandro». «He esperado este momento desde que nos conocimos», le respondí, intentando ocultar lo nerviosa que estaba. Nos habíamos conocido hace poco, pero desde el primer momento supe que había algo más en él, algo que aún no había descubierto. Empezamos a hablar de temas ligeros, como nuestro trabajo y aficiones. Sin embargo, mientras la conversación avanzaba, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que había algo que ambos estábamos evitando. Las palabras fluían con facilidad, pero había un aire de misterio, como si debajo de todo lo que decíamos, hubiera algo que no se estaba revelando. «¿No te pasa a veces?», le dije, intentando ser honesta, «que sientes que en estas citas siempre hay algo que no se dice? Como si ambos estuviéramos guardando una parte de nosotros». Alejandro me miró fijamente, y pude ver un destello en sus ojos que me hizo dudar si había hecho bien en preguntar. «¿Oculto?» «Como un secreto que no quieres que salga a la luz», respondió, inclinándose ligeramente hacia adelante. Su respuesta me tomó por sorpresa. Era como si él también sintiera lo mismo, pero de una manera que yo no comprendía del todo. «Sí, algo así», le dije, buscando en su mirada alguna señal de que me entendía. «Como si estuviéramos evitando tocar ciertos temas, aunque sabemos que están ahí». Él sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. «Quizás no todo se dice con palabras», dijo, su voz apenas un susurro. La tensión en el aire era palpable. Sentía que había tocado un tema delicado, algo que ambos queríamos explorar pero temíamos al mismo tiempo. Decidí cambiar de tema, así que empecé a preguntarle sobre su familia, sus amigos, cualquier cosa que nos alejara de esa sensación de misterio. Aunque Alejandro respondía a mis preguntas, noté que siempre volvía a preguntarme sobre mí. Quería saber más sobre mi vida, mis sueños, mis miedos. Era como si intentara conocer cada rincón de mi ser, mientras seguía manteniendo una parte de él en la sombra. La cena continuó, y aunque la comida era deliciosa y el vino perfecto, no podía dejar de pensar en esa sensación de que había algo más, algo que Alejandro no estaba diciendo. Cuando terminamos, me sugirió que diéramos un paseo, y acepté, con la esperanza de que el aire fresco de la noche aclarara mis pensamientos. Caminamos en silencio por las calles tranquilas, iluminadas solo por los faroles. El sonido de nuestros pasos era lo único que rompía el silencio. No pude contenerme más. Me detuve en una esquina y lo miré directamente a los ojos. «Alejandro», le dije, tratando de mantener la calma, «hay algo que siento que no sé sobre ti. Algo importante. ¿Por qué siento que estás ocultando algo?» Él se detuvo también y me miró con una seriedad que no había visto antes. «Andrea», dijo después de un largo silencio, «hay cosas sobre mí que prefiero mantener en la sombra, por ahora. No porque quiera ocultártelas para siempre, sino porque no estoy seguro de estar listo para compartirlas». Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué podía estar ocultando? ¿Es algo de lo que debería preocuparme?, le pregunté, tratando de no sonar demasiado ansiosa. Alejandro negó con la cabeza, pero su expresión no cambió. «No es algo que deba preocuparte. Es algo personal, algo que he aprendido a manejar con el tiempo. Pero no quiero que eso interfiera con lo que podríamos tener tú y yo».
Sus palabras me dejaron con más preguntas que respuestas. Pero había algo en su tono, en la manera en que me miraba, que me hizo querer confiar en él. Decidí que no presionaría más, al menos por ahora. Me gustaría conocerlo, le dije finalmente, poco a poco. Cuando estés listo. Alejandro sonrió, una sonrisa que esta vez parecía más auténtica, aunque aún había un rastro de esa intriga que lo rodeaba. Si estás dispuesta a correr el riesgo, dijo suavemente, entonces yo también lo estoy. Llegamos a mi puerta, y me volví hacia él, buscando alguna señal en sus ojos, algo que me dijera que no me estaba equivocando al confiar en él. Entonces, ¿nos vemos de nuevo?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. Alejandro asintió, su mirada fija en la mía. Por supuesto, respondió, esto es solo el comienzo. Me despedí de él y lo vi alejarse, su figura desapareciendo en la oscuridad de la noche. Entré en mi casa y cerré la puerta detrás de mí, pero no pude evitar quedarme un momento más, pensando en lo que acababa de pasar. A veces, el verdadero misterio no es lo que se oculta, sino lo que se está dispuesto a descubrir. Y mientras me preparaba para dormir, supe que este era solo el inicio de algo mucho más profundo, algo que iba a cambiar mi vida para siempre. ¿Qué secretos guardaba Alejandro? Solo el tiempo lo diría.